Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas a todos, mis queridos histocuriosos, y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la increíble y la verdad un poco loca historia real que se esconde detrás de uno de los monstruos más famosos de la literatura. Y os aviso, esto no tiene nada que ver con los tornillos en el cuello y los laboratorios góticos de las pelis. La realidad es mucho, mucho más extraña. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una chica de 19 años, casi una adolescente, acabase creando una criatura que lleva más de 200 años aterrorizando y a la vez conmoviendo al mundo entero? Pues agarraos porque la receta es esta. Primero, una catástrofe natural a escala planetaria. Segundo, un verano que básicamente se canceló. Y tercero, un cóctel explosivo de poetas, filósofos y rebeldes encerrados juntos en una villa. Sí, suena a reality show de los de ahora, pero os aseguro que esto fue muy, muy real. Venga, vamos al lío. Todo esto empieza al otro lado del mundo, con una de las erupciones volcánicas más bestias que se recuerdan en la historia de la humanidad. Mirad, en abril de 1815, el Tambora, en Indonesia, explotó de una manera, brutal. Lanzó tal cantidad de ceniza a la estratosfera que durante meses esa nube fue viajando por todo el planeta tapando el sol. El resultado, en Europa, al año siguiente, en 1816, no hubo verano. Así de simple. Solo un frío que no era normal, lluvia constante y un cielo gris, día tras día. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Quiénes fueron los afortunados que se quedaron atrapados por este tiempo casi apocalíptico? Pues no era un grupo cualquiera, no. Imaginad a la élite intelectual, a los más rebeldes y bohemios de la época, todos juntitos en el mismo sitio. El epicentro de todo era él, Lord Byron. Para que nos hagamos una idea, era como una superestrella del rock de hoy. Un poeta famosísimo, guapo, escandaloso a más no poder, brillante y, eso sí, absolutamente pagado de sí mismo. De hecho, estaba en Suiza huyendo de Inglaterra por sus líos, y cuando digo líos, eran muchos. Luego teníamos a Percy Shelley, otro poeta que venía de familia noble, pero que era un idealista radical, un romántico empedernido. Lo habían expulsado de Oxford por ateo y, aunque estaba casado, eso no le impedía estar locamente enamorado de nuestra protagonista. Y aquí está ella, la clave de todo, Mary Godwin. Con solo 19 años, pero vaya bagaje. Era hija de dos de los pensadores más radicales de su tiempo. Su madre, una feminista pionera, y su padre, un filósofo anarquista. Era, como os podéis imaginar, increíblemente inteligente, culta y sí, un pelín intensa. Con ella viajaba su hermanastra Claire. Con 18 años no se quedaba atrás en inteligencia e intensidad, pero ella tenía una ambición mucho más clara y directa. Tenía una misión, y esa misión se llamaba Lord Byron. Estaba obsesionada con él. Y para cerrar el círculo, el quinto en discordia, John Polidori. Era el jovencísimo médico personal de Byron, aunque su sueño en realidad era ser un gran escritor. Vivía a la sombra del poeta, aguantando su carácter que dicen que era bastante insoportable. A ver, para que entendamos la tensión que se cocía allí dentro, hay que ver el mapa de relaciones, que era un lío monumental. Mary estaba con Percy, que recordemos seguía casado. Claire, su hermanastra, estaba liada con Byron, que a su vez se acostaba con quien le daba la gana. Y el pobre Polidori, Polidori milaba todo esto con una frustración que no podía con ella. Un culebrón en toda regla. Vale, tenemos el escenario, tenemos a los personajes. La pregunta es, ¿cómo demonios sale de todo este lío de genios y hormonas un monstruo literario para la historia? Pues todo empezó precisamente porque el cielo se les cayó encima. A mediados de junio, el tiempo fue a peor. Unas tormentas eléctricas brutales, que eran consecuencia directa de ese volcán al otro lado del mundo, los obligaron a encerrarse en la mansión que Byron había alquilado, Villa Diodati, y allí se quedaron, atrapados los 5, durante varios días. Pensemos en ello un momento. Sin internet, sin tele, sin nada que hacer más que mirarse las caras. Es como el famoso cartel de bar. No tenemos wifi, hablen entre ustedes. Y vaya si hablaron. Para matar el aburrimiento se pusieron a leer cuentos de fantasmas alemanes, mientras fuera no paraba de diluviar. Y entonces, en medio de esa atmósfera gótica, con el sonido de la lluvia y los truenos, a Lord Byron se le enciende la bombilla. Lanza un reto, una propuesta que, sin que nadie lo supiera, iba a cambiar la historia de la literatura para siempre. ¿Por qué no escribimos cada uno nuestra propia historia de terror? Es increíble, ¿verdad? Cómo a veces del aburrimiento más profundo, del caos y de un poco de presión, pueden salir cosas absolutamente extraordinarias, o en este caso, monstruosas. Pero esperad, que a este cóctel le falta un ingrediente clave,
Este grupo de veinteañeros consumía láudano, que era una tintura de opio muy común en la época. Se usaba para todo, para los dolores, para el insomnio, para la depresión. Y claro, los efectos secundarios, las alucinaciones y las pesadillas eran bastante potentes. Pues una de esas noches de encierro, Mary estaba bloqueada, no se le ocurría ninguna idea. Pero después de una de sus dosis de láudano, tuvo una pesadilla. Una pesadilla tan real, tan vívida y tan terrorífica que en cuanto se despertó supo que ya tenía su historia. Escuchad cómo lo describió ella misma. Soñó con un pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había montado. Y de repente vio cómo esa criatura cobraba vida con un movimiento espasmódico antinatural. La imagen de Frankenstein, tal y como la conocemos, acababa de nacer en su cabeza. Pero ojo, que aquí viene la sorpresa. Porque aquella noche no nació un monstruo, nacieron dos. Mientras Mary creaba a la criatura de Frankenstein, el pobre doctor Polidori, ninguneado y seguramente hasta las narices de su jefe, escribió El vampiro. ¿Y quién era su protagonista? Un aristócrata seductor, vanidoso y cruel. Vamos, un retrato clavadito de Lord Byron. Una pullita en toda regla que acabó creando el arquetipo del vampiro moderno. ¡Qué noche! Y claro, la historia no termina con el verano. Vamos a ver qué pasó con estos creadores una vez que sus monstruos escaparon al mundo. Porque sus vidas, tela. Pues sus finales fueron tan trágicos como sus propias historias. Polidori, el resentido, se suicidó con cianuro. Percy Shelley murió ahogado en el mar y Mary conservó su corazón. Sí, como lo veis, su corazón físico. Lo guardó hasta el día de su propia muerte. Y Byron, pues siendo Byron, abandonó a Claire y a la hija que tuvieron y se fue a morir como un héroe romántico a Grecia. Vidas brillantes, pero muy fugaces. Y aquí está la gran paradoja de toda esta historia. Las vidas de aquellos 5 jóvenes brillantes, rebeldes y atormentados se apagaron bastante pronto. Pero las criaturas que engendraron en aquella villa suiza, en mitad de la oscuridad de un volcán, esas se han vuelto inmortales. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si un volcán y un verano sin sol pudieron generar a Frankenstein y al vampiro moderno, ¿cuál es el volcán de nuestro tiempo? ¿Qué caos de hoy podría ser la cuna del próximo gran monstruo de la literatura? ¿El cambio climático? ¿La inteligencia artificial? ¿Las redes sociales? De verdad, me encantaría saber qué piensan. Y si les ha gustado este viaje a la historia, no se olviden de darle un buen like, compartirlo y, por supuesto, unirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Dejen su respuesta a la pregunta en los comentarios. ¡Que se abra el debate! ¡Hasta la próxima, Histocuriosos! Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un